¿Desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu país? Ponte cómodo, apaga la luz, y prepárate para escuchar una historia que aún hoy nadie se atreve a contar en voz alta. La habitación del tercer piso. Mi nombre es Sara, y esto ocurrió cuando tenía 21 años. Era mi primer año viviendo sola. Había encontrado un departamento barato en una ciudad universitaria y no podía dejar pasar la oportunidad. El edificio era antiguo, de techos altos, con pasillos alfombrados y paredes que habían cambiado de color con el tiempo. A pesar de lo viejo, el lugar tenía un aire elegante, como si alguna vez hubiera sido importante. Mi unidad estaba en el segundo piso. Tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña y una vista directa a un callejón casi siempre vacío. Al principio todo era normal. Empecé a conocer a mis vecinos, todos mayores, personas solitarias, tranquilas, que apenas saludaban al cruzarse. Lo extraño comenzó un martes por la tarde. Llovía. Estaba leyendo en el sofá cuando escuché pasos arriba. No era raro, salvo por un detalle. El tercer piso estaba deshabitado. La casera me lo había dicho la primera vez que visité el lugar. Nadie vive arriba. Está cerrado desde hace años, me dijo con voz ronca. Pensé que tal vez había alguien revisando, mantenimiento, o algo así. Pero los pasos se repetían a la misma hora todos los días. Al principio eran lentos, arrastrados. Luego se volvieron más nítidos, como si alguien caminara de un lado a otro durante horas. Subí una vez a comprobar. El tercer piso tenía un solo departamento. La puerta era pesada, de madera oscura, y estaba cerrada con 2 candados oxidados. Pegué el oído. Nada. Silencio. Bajé confundida. Esa noche, por primera vez, soñé con una mujer parada frente a esa puerta. No se movía, solo me miraba, y en sus ojos había algo, como desesperación, pero también odio. La semana siguiente, las cosas empeoraron. Empezaron a escucharse golpes, como si alguien golpeara la pared con el puño. También escuchaba susurros, casi imperceptibles, pero presentes. Una noche, a las 3:17 exactas, el timbre sonó. Me sobresalté, miré por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta. En el suelo había una hoja mojada, un papel viejo, amarillento, escrito a mano. No abras, ella todavía está ahí. Pensé que era una broma, tal vez algún vecino con humor negro, pero al revisar cámaras del edificio, que estaban justo frente a mi puerta, no se veía a nadie dejando el papel. Simplemente aparecía. Esa madrugada, escuché un sonido nuevo, una risa, aguda, seca, venía desde el techo. Me tapé con la manta, como si eso sirviera de algo. A la mañana siguiente, llamé a la casera. Le pregunté directamente si alguien estaba entrando al tercer piso. Hubo un silencio incómodo. Luego dijo, hace 10 años, vivía ahí una mujer sola. Se llamaba Mariana. Decían que hablaba con alguien que nadie veía. A veces gritaba por las noches. Decía que alguien la observaba desde el espejo. Un día los vecinos no la escucharon más. Fueron a buscarla. Encontraron la puerta abierta y todo, cubierto de espejos, cientos, en el techo, en las paredes, incluso en el suelo. Pero no estaba ella, solo, una palabra escrita en el espejo del baño, con algo que parecía sangre. Sáquenla de aquí. Nadie volvió a entrar. Esa noche no dormí. Las luces titilaban sin razón, y el frío era insoportable, a pesar de tener todas las ventanas cerradas. Pero lo peor vino cuando me vi en el espejo del pasillo. Solo por un segundo, mi reflejo no me seguía, no hacía lo mismo que yo. Me miraba, inmóvil, mientras yo caminaba. Cerré los ojos y grité. Cuando los abrí, el reflejo estaba normal otra vez. Pero lo supe en ese instante, no estaba sola, algo me había traído. A las 3:17 volvió a sonar el timbre. Esta vez, tomé valor. Salí con una linterna y subí al tercer piso. Los candados ya no estaban, la puerta estaba entornada. Dentro, todo estaba cubierto por una densa capa de polvo, menos una cosa, un espejo, limpio, perfecto. En él, vi a la mujer del sueño. Mariana estaba detrás de mí, pero no en la habitación, solo en el reflejo. Intenté salir, pero la puerta se cerró. Golpeé, grité,
pero era como si nadie pudiera oírme. En el espejo, Mariana se acercó, y entonces, habló, no con palabras. Su voz estaba en mi cabeza. No quiero estar sola, ahora te toca a ti. La luz se apagó. Cuando desperté, estaba en mi cama. Todo parecía normal. Pensé que tal vez había sido un sueño. Hasta que miré el espejo, había una nueva inscripción, escrita con algo rojo. Gracias, Sara. Desde ese día, no hay más ruidos en el tercer piso, no hay susurros ni risas. Pero ahora, cuando paso frente al espejo, a veces me veo parada, aun cuando ya me fui del cuarto. Segunda historia, apaga la luz, ajusta bien tus audífonos, y si escuchas algo detrás de ti mientras hablamos, no te des la vuelta. Esta es la iniciación. La iniciación. Siempre me gustaron las historias oscuras, lo macabro, lo inexplicable, lo que otros evitaban contar. Desde niño, sentía una atracción difícil de explicar por lo prohibido. Mientras mis amigos hablaban de videojuegos o fútbol, yo buscaba en libros viejos cualquier cosa que hablara de rituales, símbolos, pactos. Fue así como llegué a la Sociedad del Pacto, un foro oculto, escondido en la red profunda, lleno de relatos extraños. No era como los demás. Aquí, las historias no terminaban con un susto o una moraleja. Aquí, las historias seguían vivas. Algunas tenían coordenadas, otras, fechas, pero todas prometían lo mismo: si sigues los pasos exactos, algo responderá. Y yo quise probar. Era medianoche, 21 de octubre. El post se titulaba La iniciación, y comenzaba con una advertencia: no sigas leyendo si no estás dispuesto a entregar algo a cambio. Pensé que era solo parte del teatro, pero lo seguí. Decía: apaga todas las luces, quédate solo, frente a un espejo, en silencio absoluto, y escribe 3 veces tu nombre completo en un papel, mientras repites: acepto el pacto, incluso si no sé con quién lo hago. Luego quema el papel, y espera. Lo hice, todo, incluso me grabé, por si pasaba algo, pero no pasó nada, o eso creí. Esa noche soñé con un salón subterráneo. Las paredes eran de piedra antigua, iluminadas por antorchas. En el centro, una mesa. Alrededor, siluetas. No les veía el rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Una de ellas me habló. Su voz no tenía edad. Ahora eres parte. A cambio de tus palabras, tendrás susurros. A cambio de tu voz, tendrás oídos. Pero no olvides, cada historia que cuentes atraerá algo más. Desperté sudando. Quise olvidar, hasta que revisé la grabación. En el último segundo, después de que apagué la cámara, se escuchó una voz. No era la mía, no era ninguna que haya escuchado antes, y dijo, con una claridad escalofriante: ya no puedes dejar de contar. Desde entonces, las historias llegan solas. Algunas me las envían por correo sin remitente, otras las escucho susurradas al otro lado del auricular. Una incluso estaba escrita en la pared del baño de un lugar que jamás había visitado. Yo solo soy el mensajero, el pacto está hecho, y tú, al darle play a este video, has escuchado la primera historia. Tal vez creas que es solo un relato más, pero si esta noche, mientras apagas las luces, ves algo moverse en el rincón de tu habitación, o si tu reflejo en el espejo tarda medio segundo más de lo normal en imitarte, recuerda. Tercera historia: no mires al cuarto 313. Durante una temporada trabajé como recepcionista nocturno en un hotel del centro. Era un edificio viejo, de esos que huelen a humedad y madera podrida, pero con cierto encanto decadente. Las alfombras estaban desgastadas, las lámparas eran opacas y el ascensor chirriaba como si en cualquier momento fuera a ceder. Tenía 26 años y necesitaba el trabajo. No pregunté mucho. La gerenta me explicó todo en mi primer turno: el horario, los huéspedes, los registros. Luego hizo una pausa, se acercó más y, bajando la voz, me dijo algo raro: cierra todo a medianoche, y nunca respondas si alguien llama del 313. Creí que era una broma. ¿Y si hay un huésped?, pregunté. El 313 no se alquila, no desde hace años, pero a veces, el teléfono suena desde allí. No insistí, pensé que era parte de alguna historia antigua que se pasaban entre empleados para asustar a los nuevos.
pero esa misma noche, el teléfono sonó. Era la línea interna, y en el identificador, 313. El tono fue lento, como si el sonido saliera desde muy lejos, desde el fondo de algo. No contesté, la llamada se cortó sola a los 10 segundos. Me levanté y fui directo a la hoja de registro. El cuarto 313, como me habían dicho, estaba vacío, cerrado con llave. Fui hasta el tercer piso. El pasillo estaba oscuro, las luces titilaban de forma irregular. El 313 estaba al final, la puerta, ligeramente entreabierta. No me atrevía a acercarme. Bajé, temblando. No dije nada. No quería que me echaran o me creyeran inestable. Pero eso fue solo el comienzo. Las siguientes noches, el teléfono volvió a sonar. Siempre a la misma hora, las 3:13 alto. A veces, no solo era una llamada. Una vez, escuché pasos, lentos, arrastrados, subían por el ascensor viejo, sin que nadie lo activara. Bajé el volumen de la música que ponía en la recepción y escuché con atención. El ascensor se detuvo en el tercer piso, y entonces se oyó un golpe, como si algo muy pesado hubiera caído al suelo. Esa mañana, cuando la gerenta llegó, decidí contarle. Le pregunté directamente qué pasaba con ese cuarto. Ella suspiró. Hace 15 años, una huésped se quedó ahí. Se llamaba Camila Ortega. Joven, viajaba sola. Se registró para 2 noches, pero nunca hizo el check-out. La encontraron, en el suelo del baño. El espejo estaba cubierto con una sábana, y lo raro es que no había señales de agresión. Ninguna. Su rostro parecía congelado en una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que no se puede explicar. Tragué saliva, y el espejo, lo retiraron, pero cuando lo bajaron al sótano, el encargado desapareció. Nunca lo encontraron. Desde entonces, nadie volvió a usar el cuarto 313, pero las cosas siguieron. Una mucama renunció diciendo que, cada vez que pasaba el trapeador frente a esa puerta, alguien le hablaba desde adentro. Otra juró haber escuchado a una mujer reír, pero que esa risa venía de abajo de la cama. Yo seguí trabajando allí. El dinero lo necesitaba, y con el tiempo, uno se acostumbra al miedo, pero todo cambió el día que me atreví a entrar. Fue por impulso. Una madrugada el teléfono volvió a sonar y esta vez sentí algo, como una necesidad. No era curiosidad, era una atracción. Como si alguien me estuviera llamando a mí, no al hotel. Subí. La puerta del 313 estaba completamente abierta. Dentro, todo parecía normal. Sábanas limpias, muebles antiguos, cortinas cerradas. Pero el aire era distinto, más denso, más pesado, y entonces lo vi. Había un espejo en el suelo, apoyado contra la pared. Uno nuevo, según entendí. Alguien lo había dejado ahí por error. O quizás no. Me acerqué, y vi algo imposible. Mi reflejo no me imitaba, parpadeé. Mi reflejo no lo hizo. Me alejé un paso, él se quedó quieto, y entonces sonrió. Una sonrisa idéntica a la mía, pero más grande, más abierta, más inhumana. Corrí hacia la puerta, pero se cerró sola, de golpe. Golpeé, grité. El espejo empezó a empañarse desde dentro, no desde afuera, como si algo respirara desde dentro del cristal. Y luego vi a Camila. Su rostro apareció por detrás de mi reflejo. Me habló sin abrir la boca. Lo abriste. Ahora estás del otro lado. Todo se oscureció. Desperté horas después, en mi cama, como si nada hubiera pasado. Pero desde entonces, cada espejo que miro tiene un pequeño retardo, como si lo que hay allí no fuera exactamente yo, como si estuviera atrapado en el cuarto 313, y algo más me hubiera reemplazado. Renuncié esa misma semana, pero a veces, recibo llamadas a mi celular a las 3:13, sin número, solo silencio, y una respiración. Una noche, contesté, la voz de una mujer susurró, ¿por qué saliste sin mí? Desde entonces, cada historia que cuento en este canal, cada palabra que llega a ustedes, no viene solo de mí. A veces siento que solo soy una antena, un canal para que ellas hablen. Yo abrí la puerta, y ustedes, al escuchar esto, ya están más cerca del 313 de lo que creen. Esto fue la hora del pacto. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte
Comenta abajo si alguna vez sentiste que tu reflejo no te seguía, o si un cuarto de hotel alguna vez te pareció más oscuro de lo normal. Y recuerda, no respondas si el teléfono suena a las 3:13. No abras si te dicen que es la limpieza. Y sobre todo, nunca mires de frente al espejo del 313.